quiero primero que todo agradecer a la Universidad Santo Tomás de Tunja y al Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad, dirigido por la doctora Patricia Silva de Barrera, por extenderme esta invitación al programa C Jurídico, a darles una pequeña charla acerca de la contratación estatal y algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes al respecto. Mi nombre es Jaime Humberto Mesa Buitrago, yo soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y especialista en Responsabilidad de Daño Resarcible, y en mi desempeño profesional he tenido la oportunidad de ser docente por cerca de 14 años de algunas universidades, entre otras de la Universidad Santo Tomás, sede de Bogotá, y he tenido la oportunidad de ser director de contratación del Acueducto de Bogotá y jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, y eso me ha permitido acercarme un poco a este mundo de los contratos estatales. La reflexión que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la especialidad de la contratación estatal, o si lo quisiéramos plantear a modo de pregunta, podríamos decir qué tan especial, qué tan particular es realmente el mundo de la contratación estatal. La respuesta a esa pregunta, en el criterio de quien les habla, es que no es tan grande o no es tanta, si se le quiere cuantificar la especialidad de la contratación estatal. No son tantos los aspectos que diferencian a los contratos estatales de los contratos particulares, porque la misma Ley 80 de 1993, que es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, señala en su artículo 13 cómo la normatividad aplicable a los contratos estatales deviene de el Código de Comercio, el Código Civil, en todo aquello que no esté regulado en la Ley 80 de 1993 y las demás normas que la han ido modificando o complementando o reglamentando, como ocurre por ejemplo con la Ley 1150 de 2007, con la Ley 1474 de 2011 y por supuesto con los decretos reglamentarios, entre ellos, o mejor, compilados ellos, en el decreto 1082 de 2015. Entonces, la premisa general es que los contratos del Estado se regulan o se rigen por aquello que señala el Código de Comercio y el Código Civil, salvo lo que ya esté expresamente regulado en la Ley 80. Luego, ¿qué es eso que está expresamente regulado en la Ley 80? ¿Cuáles son esos aspectos? Y en criterio del suscrito hay 4 aspectos centrales, 4 grandes aspectos que hacen la enorme diferencia, o la sustancial diferencia mejor, entre la contratación pública y la contratación privada, dejando por supuesto sentado que una enorme parte, una gran parte de lo que ocurre con los contratos y del mundo contractual se va a ver regulado entonces por el derecho comercial o civil, porque lo que regula la contratación estatal o lo que hace especial a la contratación estatal tiene básicamente que ver, en criterio del suscrito, con 4 aspectos centrales, que son la finalidad del contrato, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el proceso de selección del contratista y el régimen de cláusulas excepcionales. Pues digamos que el régimen del equilibrio económico y financiero del contrato es, si se quiere y salvo algunas anotaciones, muy similar a la teoría de la equivalencia de las condiciones contractuales que ha estructurado el derecho civil. Entonces, sobre esos puntos quisiéramos referirnos hoy para mostrar cómo son esos los aspectos centrales de la diferencia entre el contrato estatal y el contrato del derecho privado. En la finalidad, porque los contratos estatales, como todo contrato, son una fuente de obligaciones. Es decir, su naturaleza o su esencia es generar obligaciones. Pero a diferencia de los contratos del derecho privado, en donde ese ánimo de contratar o esa finalidad del contrato es contraer unas obligaciones con base en las cuales yo voy a satisfacer una necesidad individual, se tornan muy diferentes en el contrato público, porque allí lo que yo pretendo satisfacer es una necesidad pública, es un interés general, porque los contratos estatales, además de ser una fuente de obligaciones, son un mecanismo para el cumplimiento de los fines del Estado.
es uno de los medios, además del acto administrativo y del hecho administrativo, que utiliza la administración pública y de las operaciones administrativas, que utiliza la administración pública para generar consecuencias jurídicas, para tomar decisiones, para materializar esas decisiones y a través de todas ellas cumplir con los fines que le ha asignado la Constitución o la ley. Y es por eso que el contrato estatal tiene de hecho un carácter muy especial y su especialidad, si se le quiere ver así, se ve permeada por este aspecto de la finalidad del contrato. Todas las otras prerrogativas que tiene la entidad estatal en el contrato estatal y que marcan diferencia con el contrato privado, o esos otros aspectos que la ley ha querido diferenciar en la ley estatal o en la ley de la contratación estatal mejor, tienen que ver o se fundamentan mejor en ese carácter de medio para la satisfacción de los intereses del Estado que tiene el contrato estatal. Luego, el contrato estatal, decíamos, la primera gran característica es que su finalidad, además de ser una fuente para crear obligaciones, es satisfacer un fin público, satisfacer el interés general a través de este mecanismo que utilizan las entidades del Estado. El segundo gran aspecto, o el segundo aspecto central que diferencia los contratos del Estado de los particulares, tiene que ver con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que es una limitación en el fondo, en estricto sentido, si se quiere, es una forma en la que la ley limita la capacidad de personas que, siendo legalmente capaces para contratar, no pueden contratar con ciertas entidades por razones de parentesco, por razones del cargo que desempeñan, por razones de haber sido objeto de una sanción penal o disciplinaria o contractual, una caducidad del contrato, 3 incumplimientos consecutivos en el último año, 5 multas consecutivas en el último año. Son circunstancias que inhabilitan a las personas para contratar con el Estado. El tema del parentesco: si yo soy pariente en el 4º grado de consanguinidad, 2º afinidad y 1º civil del ordenador del gasto, no puedo contratar con esa entidad, a pesar de que soy mayor de edad y estoy en pleno uso de mis capacidades, soy plenamente capaz, pero frente a esa entidad no puedo contratar. La ley, por razón del interés público que está vinculado al contrato, establece unas causales o unas precisas circunstancias en las cuales yo, que soy naturalmente capaz y plenamente capaz, pierdo la capacidad para contratar o no puedo, se me impide contratar con esa entidad pública, y ese es entonces ese segundo aspecto que hace especial a la contratación pública, ese régimen de inhabilidades e incompatibilidades que no existe en el derecho privado. O digamos que algunas personas plantean si existe, pero es mucho más limitado, porque se refiere solo a los aspectos. Recuerden ustedes que el Código Civil prohibía la venta entre hijos y padres, sigue prohibiendo la venta entre cónyuges, sigue prohibiendo la compra de la albacea sobre los bienes de su representado. Entonces, también, digamos, hay algunas circunstancias en el Código Civil, pero ese catálogo es mucho más amplio en la contratación pública y tiene que ver con el deseo de la ley de salvaguardar ese interés general vinculado a la contratación de algunas circunstancias que puedan ponerlo en riesgo. El tercer aspecto que marca una gran diferencia es el proceso de selección del contratista, y en esto es donde tal vez la ley y sus decretos reglamentarios han invertido mayor desarrollo. El proceso de selección del contratista, que está determinado por diferentes factores, como factor subjetivo, un factor objetivo y un factor relacionado con la cuantía, porque recuerden ustedes que los contratos estatales, la determinación del proceso de selección se da con 3 factores diferentes, uno cualquiera de ellos que aplique, y la cuantía, que es tal vez el tercer factor, viene a ser un factor de relevo o residual, si no aplica ninguno de los otros, o para determinar el proceso cuando éste se rige por la cuantía. Fíjense cómo, para hablar del factor subjetivo, algunos contratos, como el contrato interadministrativo, el proceso de selección, el contrato interadministrativo es cuando se celebra entre 2 personas de derecho público, 2 personas a las que aplica la ley 80, 2 personas que son de derecho público, que se consideran entidades estatales de acuerdo a la ley 80, y ese contrato se celebra entre estas 2 personas, se puede hacer por contratación directa sin importar su objeto y sin importar su cuantía. Cuando los contratos son, por ejemplo, para hablar del factor objetivo, cuando son, es decir, el objeto del contrato, cuando son contratos de prestación de servicios,
de apoyo a la gestión o prestación de servicios profesionales son de contratación directa. El procedimiento de selección es contratación directa. Cuando el contrato es un concurso, es una consultoría, el proceso de selección es concurso de méritos. Y finalmente, lo que decíamos, la cuantía, habrá consultorías cortas, ¿cierto? O breves o abreviadas, y consultorías, digamos, públicas, extensas, dependiendo de la cuantía, y si es un contrato de obra será una licitación pública o una selección abreviada, dependiendo de esa cuantía del contrato. Entonces, ese proceso de selección es un aspecto muy importante de la contratación estatal, y hay una etapa que la ley le ha querido dar mucho realce, y es la etapa de planeación del contrato estatal. La planeación de los contratos estatales no tiene una gran diferencia fundamental con la planeación de los contratos privados, porque siempre que nosotros vamos a hacer un contrato, sea para una persona jurídica o en nuestro caso como personas naturales, planificamos lo que vamos a contratar y hacemos un análisis de qué es lo que yo necesito y cuál es la mejor forma de satisfacer esa necesidad. Por supuesto que dependiendo del bien o servicio, ese análisis será más o menos complejo. Si yo voy a comprar una casa, será un análisis muy detallado, pero si voy a comprar un almuerzo, será un análisis mucho más rápido. Pero en cualquier caso, yo siempre razono acerca de lo que quiero, por qué lo quiero y el precio que estoy dispuesto a pagar por eso. La diferencia sustancial de ese raciocinio en materia de contratación pública es que no estoy satisfaciendo o no pretendo satisfacer una necesidad particular, sino una necesidad pública. Entonces tengo la carga de demostrar, y eso es lo que hago cuando estructuro los estudios previos, cuál es la necesidad que pretende satisfacer la entidad y cómo ese contrato es la mejor forma de satisfacer esa necesidad. Porque yo puedo tener muchas necesidades, pero tengo que buscar el mecanismo más eficiente para satisfacerlas y, por supuesto, justificar el precio del bien o servicio que voy a adquirir. Y todo eso está regulado en ese tema del proceso de selección, que, como les digo, es uno de los aspectos que más detalla la ley y sus decretos reglamentarios. Como cuarto aspecto especial de la contratación estatal están las cláusulas excepcionales, porque por razón de ser un mecanismo para el cumplimiento de los fines del Estado, la ley permite que la entidad contratante tenga algunas potestades, como la de interpretar unilateralmente el contrato, modificarlo unilateralmente, terminarlo unilateralmente, declarar su incumplimiento grave y declararle la caducidad al contratista, que le implica una sanción de inhabilidad, implica hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, o multar al contratista y hacer efectivas esas multas. Es decir, el contratante determina el incumplimiento del contrato, que eso no pasa normalmente en el mundo del derecho civil y comercial, en donde ante un incumplimiento hay que ir al juez del contrato para que éste declare el incumplimiento y obligue al pago de la compensación correspondiente. Entonces, allí hay algunos aspectos, o hay bastantes aspectos, que hacen diferencia entre el mundo de la contratación pública y el mundo de la contratación privada. Y finalmente, el tema que tiene que ver con el equilibrio económico y financiero del contrato. Porque si bien lo anotábamos desde un comienzo, la teoría del equilibrio económico y financiero del contrato guarda cierta relación o cierta similitud con la teoría de la equivalencia de las condiciones del derecho civil y comercial, el contratista en el derecho de los contratos públicos es un colaborador del Estado, está ayudándole a lograr esa finalidad, y por eso la teoría del equilibrio económico y financiero del contrato es, si se quiere ver de esta forma, un poco más benevolente con el contratista, en la medida en que pretende siempre garantizar llevarlo a punto de no pérdida, excepto cuando esa circunstancia que genera la pérdida le es imputable. Cuando es su propia culpa la que genera la pérdida, pues no hay lugar al restablecimiento, pero en términos generales hay unas reglas que conllevan que el contratista tenga un tratamiento mucho más favorable en términos del cambio de las condiciones, porque tiende a llevársele siempre a punto de no pérdida, a pesar de que esas circunstancias tampoco sean imputables a la entidad contratante. Lo que importa es que no sean imputables al contratista, y allí existe, digamos, una diferencia importante. Esos pues son los 5 aspectos que les había comentado desde un inicio.
que hacen diferente a la contratación estatal: la finalidad del contrato, la capacidad que se limita a través de las inhabilidades e incompatibilidades, el proceso de selección, las cláusulas excepcionales y la teoría del equilibrio económico y financiero del contrato, del equilibrio económico y financiero de los contratos estatales, de manera que son muchos, si ustedes se fijan, los temas que quedan por fuera y que se tendrán entonces que regular o definir a partir de las reglas del Código de Comercio y del Código Civil. Espero que haya sido de su interés esta charla y que más que solucionarles dudas les haya suscitado unas cuantas, porque me gustaría mucho poder volver a acompañarlos en una oportunidad posterior. Agradezco una vez más a la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, y a la doctora Patricia Silva de Barrera por esta invitación al programa Segurídico, al cual espero volver en otra oportunidad. Muchas gracias.